Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que nos podamos reunir el día de hoy por este medio para escudriñar la palabra del Señor. Muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga y vamos a iniciar como siempre nuestro tiempo de estudio de la palabra con oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche que tú nos permites reunirnos, Señor, para escudriñar con la ayuda de tu Espíritu Santo tu hermosa, Señor, y maravillosa palabra, Padre. Señor, te pedimos que tú alumbres nuestros ojos, Señor, que abras nuestros oídos y nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, quede sembrada en cada uno de nosotros, nos edifique, nos exhorte, nos consuele, nos levante, Señor, y Padre, que quede sellada también en nuestros corazones para que produzca fruto y fruto abundante para gloria tuya, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús, dándote gracias, Señor, porque tú eres un buen Padre, porque tú tienes cuidado de nosotros y no de vez en cuando, Señor, sino permanentemente, porque tú eres bueno siempre, Señor, y para siempre es tu misericordia para con cada uno de nosotros y cada día, Señor, nosotros tenemos innumerables, Señor, muestras de tu misericordia para con nosotros, Señor. Estamos agradecidos por ello. Gracias por adoptarnos como hijos tuyos. Gracias, Señor, por traer a cada uno de nosotros esa fe por medio de la cual la gracia, Señor, ha sido sobre nosotros para poder ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy es nuestro día de conocer un poco más del Señor. La palabra en Juan capítulo 17, versículo 3, nos recuerda que la vida eterna es que le conozcamos a Él. Y los días miércoles en Cápsulas de Fe, pues están orientados a que conozcamos más de nuestro Dios, de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a tomar como base el Salmo 13, y es un salmo que se refiere básicamente a la sensación que a veces podemos tener de que Dios está separado de nosotros, de que Dios se ha ido. Este salmo nos da algunos tips relacionados con esa situación. Es una situación que todos hemos experimentado cuando las cosas no nos están saliendo bien, cuando estamos metidos en una situación extremadamente difícil, o a veces simple y sencillamente porque sí, y tenemos la sensación de que nuestras oraciones no llegan delante del Señor, que el Señor se apartó de nosotros, que el Señor no está con nosotros, etc. Y esto es lo que le estaba pasando al salmista precisamente cuando escribe este salmo. Lo vamos a leer y después vamos a escudriñar un poquito, a profundizar un poquito en lo que el salmo dice. Dice la palabra, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Es un salmo realmente cortito, es un salmo de 6 versículos. Y en los primeros 2 versículos vemos la angustia o el cuestionamiento o la ansiedad del salmista porque no percibe la presencia de Dios, porque no está sintiendo la presencia de Dios. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Si notamos en estos pasajes, en estas frases o en estas oraciones que el salmista está diciendo,
Básicamente lo que sucede es que el salmista se está enfocando en sus sentimientos y se está enfocando en sus pensamientos. Y recordemos que la palabra de Dios nos recuerda que el justo por la fe vivirá, que nuestra relación con el Señor se fundamenta en la fe, no en sentimientos, no en ideas, no en pensamientos, sino se fundamenta en la fe, se fundamenta en la fe, en la palabra de Dios, se fundamenta en lo que la palabra de Dios dice. De hecho, la fe significa creer lo que la palabra de Dios dice, no a nuestros sentimientos, no a nuestras emociones. Nuestros sentimientos y nuestras emociones pueden influir muchísimo, o de hecho es lo que influye en que muchas veces usted y yo no sintamos la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque estamos preocupados o afanados por situaciones de nuestra vida, porque no nos sentimos emocionalmente amados por el Señor o atendidos por el Señor, o que la presencia del Señor está cerca de nosotros, o en otros momentos porque no creemos lo que dice la palabra de Dios respecto a la presencia de Dios con nosotros, o en otros momentos porque tenemos pecados que no hemos confesado. Y la palabra de Dios dice que cuando vamos a ver lo que sucede un poquito más adelante. Pero en fin, hay un montón de situaciones en las cuales nuestra mente, nuestros sentimientos pueden interferir en que usted y yo estemos sintiendo la presencia de Dios. Pero es importante en esos momentos y para siempre recordar que nuestra relación con el Señor no se basa en sentimientos, no se basa en emociones, no se basa en pensamientos, se basa en lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, no en nuestros sentimientos. Muchas veces lo que está influyendo en que usted y yo no sintamos la presencia de Dios es precisamente sentimientos. Y la palabra nos dice muy claramente que si usted y yo hemos sido adoptados como hijos de Dios, si usted y yo creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, suceden dos cosas. En primer lugar, sucede que somos hechos hijos de Dios, somos adoptados. Y el Señor nos da el espíritu de adopción por el cual clamamos papito. Y ese espíritu de adopción es el espíritu de Dios, la esencia de Dios en nosotros, y está en nosotros y no nos va a dejar ni no nos va a abandonar por ninguna situación. Por el otro lado, la palabra de Dios dice muy claramente que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar en ninguna situación. En el Salmo 121 es muy claro en relación a que la presencia del Señor, la sintamos o no la sintamos, siempre está con nosotros. Dice el salmista en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y déjeme decirle algo. Hay dos cosas aquí que son importantes en este Salmo 121 que las entendamos. La primera es que el Señor nos está guardando todo el tiempo. Lo que dice este salmo es que Él nos guarda todo el tiempo. Ahora bien, alguien puede pensar, sí, pero Él me guarda desde el cielo y no desde la cercanía, desde su presencia cerca de mí. Sin embargo, la palabra de Dios dice, no, en este pasaje nos enseña cómo es que Dios nos guarda, y dice que Él es nuestra sombra a nuestra mano derecha, y nuestra sombra nunca nos deja. Aún en la oscuridad, la sombra de nosotros nos acompaña. Simple y sencillamente en ese momento la sombra no es alargada. En el momento de la oscuridad, la sombra simplemente ocupa el mismo espacio físico que ocupamos nosotros. Cuando hay luz, entonces la sombra sí se proyecta.
pero cuando no hay luz, la sombra está con nosotros, no nos deja ni nos va a desamparar. Por el otro lado, también la palabra en Hebreos, en el capítulo 13, nos dice que el Señor no nos deja ni nos desampara. Y lo mismo dice en otros pasajes del Antiguo Testamento. Y si el Señor dice que no nos deja ni nos desampara, significa que Él siempre está con nosotros. Por un lado. Por el otro lado, también necesitamos entender que el Señor es omnipresente, y que sea omnipresente significa que Él está en todo lugar al mismo tiempo. La palabra de Dios dice que ni los cielos ni la tierra lo pueden contener. Él es mucho más grande que su creación, mucho más grande que el universo. Eso quiere decir que Él está, la presencia de Él está cercana a nosotros todo el tiempo, está pegada a nosotros todo el tiempo. Por eso dice el salmista que es nuestra sombra a nuestra mano derecha. Y por el otro lado, recordemos que la palabra de Dios nos dice que hemos sido hechos templos del Espíritu Santo. Y si hemos sido hechos templos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en nosotros, habita en nosotros. Somos la casa del Espíritu Santo. Y Él no va a abandonar su casa de ninguna forma. Además, la palabra de Dios en ningún momento nos dice que si nosotros, que haya alguna situación por la cual el Espíritu Santo se vaya de nosotros, nos deje. El Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros. Entonces, el primer punto que necesitamos tener claro es que cuando no estamos sintiendo la presencia de Dios, no es porque Dios no esté con nosotros, es que el problema, como decía el apóstol que hasta el día de su muerte me dio cobertura, el problema nunca está en el cielo, el problema está siempre acá, y el problema está en nuestro corazón. Cuando usted y yo no estamos percibiendo la presencia de Dios, es porque hay algo que está interfiriendo en nuestra fe, hay algo que está interfiriendo en que nosotros hagamos vida la palabra de Dios, de que Él no nos deja y no nos desampara. Hay dos situaciones en las cuales en principio necesitamos hacer algo relacionado con esa presencia de Dios, con el percibir esa presencia. La primera, en el libro de Isaías, en el capítulo 55, si no estoy mal, la palabra de Dios dice que nuestros pecados hacen división entre el Señor y nosotros. Cuando usted y yo, como hijos de Dios, pecamos, se hace una división entre Dios y nosotros. No la hace Dios, la hacemos nosotros, la hace nuestro pecado. Ese pecado no confesado, ese pecado no llevado delante del Señor, no reconocido delante del Señor, para que sea perdonado. La palabra de Dios dice en primera de Juan capítulo 1 versículo 9 que si nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando hay pecado en nuestras vidas, obviamente usted y yo vamos a ponerle una barrera al Señor, y es una barrera para escapar de alguna manera de reconocer nuestro pecado. Entonces la solución en ese caso es simple y sencillamente que usted y yo confesemos nuestro pecado y volvamos a la plena comunión con el Señor. Número uno, esa es una situación. Hay otra situación, y es que recordemos que el Señor y nosotros tenemos una relación de paternidad y de hijos. Él es nuestro padre y nosotros somos sus hijos. Pero por el otro lado también hay una relación que se está desarrollando, que es una relación de la novia con el novio. ¿Y qué pasa en lo natural con los enamorados muchas veces o algunas veces? Que alguno de los enamorados se hace de rogar con el otro para que el otro insista en buscar esa conexión. Se hace el difícil, se dice en el lenguaje común, ¿no?
que alguno de ellos está haciendo el difícil para que el otro se emocione, para que el otro tenga esa necesidad de buscar. Y el Señor hace exactamente lo mismo. Dice que la palabra que en algunos momentos el Señor esconde un momento su rostro, no nos abandona, no nos deja, pero esconde su rostro un momentito. ¿Para qué? Para que nosotros reconozcamos cuánto lo necesitamos, para que nosotros nos demos cuenta cuánto lo necesitamos y anhelemos más de Él, nos enamoremos más de Él. Ahí, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Perseverar en buscar su presencia. Otra razón por la cual nosotros no sentimos o no percibimos la presencia de Dios en nuestras vidas es porque estemos afanados por situaciones, por problemas, por adversidades que nos estén pasando en la vida, y esas están consumiendo nuestro pensamiento, están consumiendo nuestro ser interior y están impidiendo que hagamos esa conexión con el Señor. ¿Qué necesitamos entonces en ese momento? Regresar a la palabra, y regresar a la palabra que dice que Él no nos deja, que Él no nos desampara, que Él está con nosotros, y recordar la palabra de Hebreos 4:16, que dice que tenemos libre acceso al trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces lo que necesitamos es regresar con fe a esa comunión, entrar al trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia, como lo estaba haciendo el salmista cuando estaba percibiendo esa necesidad de la presencia de Dios. Y entonces, por un lado. Por el otro lado, lo que necesitamos, y en todas las situaciones esto es fundamental, necesitamos pararnos en la palabra de Dios, en lo que dice la palabra de Dios. No te dejo, no te desamparo, siempre estoy contigo, mi presencia va contigo a donde quiera que vayas. Entonces, recordemos que no es una cuestión de sensaciones, no es una cuestión de emociones, no es una cuestión de experiencias, es una cuestión de fe. Hoy muchísimos creyentes quieren vivir de sensaciones, de emociones, de percepciones emocionales, pero la fe no es así. La fe es pararme en la palabra de Dios, creer lo que dice la palabra de Dios y buscar y caminar en esa palabra de Dios. La sienta, no la sienta, hay emociones, no hay emociones. Si es creer lo que dice, el justo por la fe vivirá. Y vivir por la fe significa vivir parado en la palabra de Dios, creer lo que la palabra de Dios dice, creerle a Dios, creer en su palabra y vivir en consecuencia a esa palabra. Entonces debemos dejar de lado, o necesitamos dejar de lado, nuestras emociones, nuestros pensamientos, y entrar en esa presencia de Dios. La presencia de Dios, muchos quisieran experimentarla como emociones así exuberantes o emociones explosivas, pero recordemos cuando Dios le habla a Elías, que Elías está escondido en la cueva, dice la palabra que pasó un gran fuego y Dios no estaba en el fuego. Después vino un gran viento y Dios no estaba en el viento. Después vino un gran terremoto y Dios no estaba en el terremoto. Pero vino un silbo apacible, un silbo tranquilo, y ahí era donde estaba la presencia de Dios. Algunas veces la presencia de Dios va a estar en el fuego, como cuando descendía fuego en el tabernáculo de reunión, cuando Israel estaba en el desierto y el Señor bajaba a hablar cara a cara con Moisés. Otras veces era como puede ser como una nube, que era también la que dirigía al pueblo de Israel de día cuando iba en su marcha por el desierto. El Señor puede manifestarse también en terremotos, granizos, que son formas de sus juicios, pero también el Señor se va a manifestar a través de ese silbo apacible, y generalmente es en la tranquilidad, en la paz
de nuestro corazón, en la tranquilidad de nuestro corazón, en el reposo de nuestro corazón, que vamos a experimentar con mayor frecuencia la presencia del Señor. Recordemos lo que dice, hay dos cosas para que recordemos, aparte del Salmo 121, aparte de lo que dice Hebreos 13, de que el Señor no nos dejará ni nos desamparará. Hay algunas otras escrituras que nos hablan de qué tan presente está el Señor en nuestras vidas. En Isaías 49:16, por ejemplo, dice la palabra, aquí se refiere a Sión, dice en el versículo 14, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Notemos, aunque alguna persona nos olvide, el Señor nunca, es la promesa, nunca se olvidará de mí. Pero más allá de ser un recuerdo, mire lo que dice en el versículo 16. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Si bien es cierto, en este pasaje está hablando de una ciudad, está hablando de la ciudad de Sión, está hablando de Jerusalén. Jerusalén en el Antiguo Testamento era la morada de Dios, era el lugar que Dios había decidido como el lugar de su habitación aquí en la tierra. Pero el día de hoy, ese Sión, esa ciudad de Jerusalén, ese lugar de la habitación de Dios acá en la tierra, no está en una ciudad, no está en un templo, está en nosotros, en nuestro corazón. El Señor habita en nuestro corazón. Por lo tanto, lo que está diciendo, nosotros somos la habitación de Él. Y lo que está diciendo en este pasaje de que en las palmas de sus manos nos tiene esculpido y que delante de Él están siempre nuestros muros, significa que usted y yo estamos siempre delante de Él. Si usted se ve sus manos, lo que normalmente ve de sus manos es la palma. No ve el anverso, sino que ve las palmas de la mano. Y eso lo tenemos frente a nuestros ojos todo el tiempo. Y eso lo que nos está diciendo es que el Señor nos tiene delante de sus ojos todo el tiempo. El Señor no deja de vernos en ningún momento. Como les dije, a veces el Señor se hace el difícil, pero se hace el difícil no porque se aleje de nosotros, sino que se hace el difícil para que usted y yo lo anhelemos, lo busquemos, para que usted y yo nos enamoremos más de Él. De hecho, en Oseas capítulo 2, versículo 14 al 16, es un pasaje hermosísimo para el tema que estamos hablando. Dice la palabra, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En otros pasajes dice, yo la llevaré al desierto y la enamoraré. Yo la llevaré al desierto y la seduciré. Es decir, el Señor, lo que nos está hablando es de que el Señor está enamorado de cada uno de nosotros. Y si está enamorado de nosotros, ¿qué es lo que un enamorado siempre anhela en cuanto a la persona de la cual está enamorada? Estar cerca de ella. Y el Señor anhela estar cerca. De hecho, Él no solo anhela estar cerca de nosotros, Él está cerca de nosotros todo el tiempo. La palabra de Dios nos recuerda en Santiago capítulo 4, versículo 5, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces, todo lo que hemos hablado hasta acá, lo que hemos compartido hasta aquí, nos recuerda, primero que nada, que usted y yo no vivimos por emociones, no vivimos por sensaciones, no vivimos por sentimientos. Usted y yo vivimos por la fe.
Vivimos por lo que dice la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios, independientemente de nuestros sentimientos, emociones, pensamientos, etcétera, es que nuestro Padre no nos deja, no nos desampara. Él siempre está con nosotros, independientemente de cómo nosotros nos sintamos. No se trata, la presencia de Dios no se trata de sentirla. La presencia de Dios se trata de saberla y de reconocerla en nosotros a pesar de cualquier circunstancia de nuestra vida y vivir conforme a ella. Le voy a contar una experiencia que tuve con el Señor al respecto. Hace muchísimos años leí un pasaje respecto a precisamente a que no te dejaré ni te desampararé. Perdón, no era ese, era el Salmo 121. Estaba meditando en el Salmo 121 cuando él dice que Él es nuestro guardador desde ahora y para siempre y nuestra sombra a nuestra mano derecha. Y entonces en ese momento yo le pregunté al Señor, Señor, ¿eso quiere decir que tú nunca me dejas? Y el Señor me dijo, sí, nunca te dejo. ¿Eso quiere decir que cuando estoy dormido tú estás a la par mía? Sí, me dijo el Señor. ¿Y eso quiere decir que cuando me estoy arreglando para ir a trabajar, tú estás a la par mía? Sí. Y cuando voy en el carro o voy en el bus y me voy a mi trabajo, ¿tú estás conmigo? Sí. Y cuando estoy en mi oficina, ¿tú estás conmigo? Sí. Miren, primero que nada fue una sensación de, ups, eso quiere decir que tú ves todo lo que yo hago, y todo lo bueno y todo lo malo que yo hago. Y el Señor me dijo, sí. Y la segunda fue una sensación de que malagradecido había sido yo, por cuanto que Él siempre estaba ahí esperando tener comunión conmigo y yo no le buscaba, y yo no buscaba esa comunión, no buscaba esa conexión con Él. Dos cosas se derivan de esto. Por lo menos para mí derivaron de esta experiencia de entender que la presencia de Dios es una cuestión de fe, es una cuestión real y que está fundamentada en la fe, que es creer en la palabra de Dios y obedecerla y vivir conforme a ella. Las dos lecciones que aprendí en ese momento es el Señor nunca me deja. Que como el Señor nunca me deja, entonces necesito cuidar mi comportamiento, mi conducta, mis pensamientos, alinearlos a lo que dice la palabra de Dios, y eso se llama temor de Dios. Tener reverencia, respeto, honra, obediencia a Él. Y la segunda es que tener el mayor tiempo de comunión posible con Él, de conexión de mis pensamientos con Él todo el tiempo, a través de orar, de pedir, a través de alabar, a través de estar agradecido, a través de experimentar el gozo que Él nos da, a través de meditar en su palabra, a través de buscar la dirección de Él, mantenerme conectado el mayor tiempo posible de mis días con Él, evitar que mi mente divague en otro montón de situaciones sin conectarme con el Señor. Necesito tomar decisiones respecto a cuestiones económicas, respecto a cuestiones familiares, a cuestiones laborales, respecto a actividades, etcétera, etcétera, pero puedo tomar esas decisiones de la mano con el Señor. Él me puede me puedo conectar con Él en cualquier momento para que Él me dé la dirección de lo que necesito hacer. Y eso es impresionante cómo el Señor, a través de esa comunión, el Señor me ha guiado, me ha librado de un montón de cosas. Y también es impresionante como muchas veces, a pesar de que el Señor me ha dicho qué hacer, no lo hago y entro en situaciones que no debería haber enfrentado. Porque el Señor siempre está con nosotros. El Señor es nuestro guardador desde ahora y para siempre. Y otra cosa que el Señor me dijo en ese momento cuando yo estaba hablando con Él acerca de su presencia, una de las cosas que el Señor me dijo fue: si yo soy tu guardador,
Es como que fuera tu guardaespaldas. Y un guardaespaldas nunca se separa de aquel a quien cuida. Con la única diferencia, me dijo, que en lo natural, un guardaespaldas debe dormir y lo sustituye otro. Pero yo no me duermo, yo no me adormezco, yo siempre estoy cuidándote. Y no solamente cuido tus espaldas, yo voy delante de ti, yo voy a tus lados, yo voy a tu retaguardia, porque yo lo lleno todo. Entonces, necesitamos vivir en esa fe, pasar por encima de esos sentimientos. Y si regresamos al Salmo 13, cuando el salmista está hablando con el Señor, le dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Quiere decir que el problema estaba él estaba anteponiendo a percibir la presencia de Dios, a vivir en la fe de la presencia de Dios, estaba anteponiendo pensamientos. En segundo lugar dice: con tristeza en mi corazón cada día, estaba anteponiendo sentimientos. Y hay algo que dice que es bien interesante. Acá dice: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Es decir, él estaba consciente de que era el enemigo de nuestras almas el que nos trae pensamientos, emociones, situaciones, circunstancias para separarnos de la presencia del Señor. Recuérdese que el diablo viene para robar, matar y destruir. Esa vida abundante que tenemos en Cristo, esas bendiciones, esa relación, esa comunión que tenemos con Él. El diablo no solo viene a robarnos bendiciones, el diablo viene a querer robarnos esa conexión, esa relación con el Señor. Y entonces Él trae pensamientos, emociones, sentimientos, sensaciones que si nosotros les ponemos atención, en lugar de referirnos a la fe, nos referimos a la carne, a lo que estamos sintiendo en la carne, pensando en nuestra en esa vieja manera de pensar, entonces nos va a lograr su objetivo, va a separarnos de la presencia de Dios, va a separarnos de la conciencia, de la certeza, de la convicción de la presencia de Dios. Recordemos que la fe es la certeza y la convicción de lo que no vemos, de lo que esperamos. Y dentro de lo que no vemos es a nuestro Padre. Y dentro de lo que esperamos, si caminamos en la fe, es que Él esté con nosotros todo el tiempo. Entonces la fe, en el caso aplicable a la presencia de Dios, la fe implica que yo soy consciente de la presencia de Dios en mi vida en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación, independientemente de lo que piense, independientemente de mis emociones, sensaciones, etc. La presencia de Dios no es algo emocional, no es algo emotivo, aunque algunas veces lo va a ser, pero la presencia de Dios fundamentalmente es un asunto de certeza, de convicción, de fe, porque es lo que Dios dice, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo hará. Por lo tanto, ahí está la clave. Aquí vemos la clave de por qué el salmista no estaba percibiendo la presencia de Dios en su vida, porque estaba más enfocado en sus sentimientos, en sus emociones, en sus sensaciones, en sus pensamientos, que en lo que dice la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios nos llama a que meditemos en ella de día y de noche, para que nos vaya bien en todo. ¿Eso qué significa? Si no nos conectamos con la palabra de Dios, con lo que dice la palabra de Dios, si no vivimos en lo que dice la palabra de Dios, entonces nos vamos a desconectar del Señor. Y al desconectarnos del Señor, pues obviamente no nos va a ir tan bien. Luego dice la palabra, pero notemos algo aquí importante. En el proceso de que el salmista estaba escribiendo, y esto es algo que a algunas personas les sucede, y a veces es bueno escribir las cosas, porque cuando escribimos algo, eso nos obliga a pensar lo que estamos escribiendo. No solo a pensar, sino a pensar doblemente, a pensar lo que estamos sintiendo, pero también lo que estamos escribiendo. Y entonces en el proceso, y eso lo vemos mucho en el salmista, en David, en el proceso de escribir lo que él está sintiendo o sus pensamientos que no están alineados con la palabra de Dios,
eso lo alinea, le recuerda algunas de las cosas. Recordemos que el salmista es el que escribe el Salmo 1, de bienaventurado el varón que tiene la ley de Jehová, su delicia, en ella medita de día y de noche, y entonces todo le va a salir bien. Él es el mismo que escribe este salmo, es el que escribió el Salmo 1. En el proceso de escribir este salmo, él se da cuenta, abre los ojos a la realidad de lo que dice la palabra de Dios, y entonces dice en el versículo 5, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor, una de las cosas que puede decir es que el Señor le abrió los ojos para que se recordara que no era una cuestión de sensaciones, de sentimientos ni de emociones, sino que era una cuestión de fe. Y que él regresa a esa presencia del Señor, a vivir la presencia del Señor, es que dice, yo en tu misericordia he confiado, y confiar en su misericordia es también confiar en lo que dice la palabra de Dios. Luego dice, mi corazón se alegrará en tu salvación, después de estar en la angustia, en la ansiedad de no percibir la presencia de Dios, ahora está en alegría, en gozo, y esto tiene que ver también con lo que la palabra de Dios nos recuerda o nos dice el Señor, o nos promete en Isaías 61. Yo cambiaré tu tristeza en gozo, tu llanto en alegría, tu duelo en fiesta, tu angustia en paz, en gozo, en alegría, etcétera, etcétera, etcétera. Él cambió el corazón del salmista a través de estar escribiendo lo que él estaba sintiendo, y de estar meditando y pensando y comparando lo que estaba sintiendo con lo que dice la palabra de Dios. Y además de todo ello, dice, cantaré a Jehová. Y si estaba diciendo que cantaré a Jehová, estaba diciendo, estoy otra vez en tu presencia, estoy otra vez conectado contigo. No importan mis sentimientos, no importan mis pensamientos, sé que tú estás conmigo, y sé que estoy conectado contigo, y por eso te canto. En resumidas cuentas, mis amados hermanos, cuando usted y yo nos sentimos la presencia de Dios, es simple y sencillamente no que Dios nos haya dejado, no que Dios nos haya desamparado. Significa simple y sencillamente que le estamos dando más énfasis a nuestras sensaciones, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, que a lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, la respuesta, la solución es regresar a lo que dice la palabra de Dios. No te dejaré, no te desampararé, mi presencia siempre irá contigo, yo soy tu guardador a tu mano derecha, soy tu guardador desde ahora y para siempre, soy tu sombra a tu mano derecha, tú eres mi templo, eres mi habitación, yo no te dejaré nunca. Así que, mis amados hermanos, no dejemos, cuando nos sintamos de esa manera, no permitamos que la frustración, el desánimo, la depresión o cualquier cosa de esas nos domine. Recordemos que esas situaciones, que el que está interesado en que nos desconectemos del Señor, el que está interesado en que no nos recordemos de la presencia de Dios con nosotros, es el diablo. Porque por una razón también muy sencilla, la palabra de Dios, cuando no estamos sintiendo, percibiendo o teniendo clara la presencia de Dios con nosotros, entonces le estamos dando lugar a una obra del diablo, a que el diablo nos separe de alguna manera de Dios, y nos quiere separar para robarnos, matarnos y destruirnos la vida abundante y la relación que tenemos con Cristo. Porque cuando no percibimos o no tenemos tenemos esa sensación de que la presencia del Señor no está con nosotros, nos frustramos, nos desanimamos,
nos desinflamos, digamos así, nos desmotivamos en la vida cristiana. Somos presa fácil de los pensamientos del enemigo. Pero ¿qué dice la palabra? Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y también en 1 de Juan 4:4, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y notemos eso, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Eso quiere decir que Dios está en mí y no me va a dejar y no me va a desamparar nunca. Aparte, la palabra de Dios en Romanos 8:37 al 39 nos recuerda que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que no le démonos cuenta que cuando estamos experimentando esos sentimientos de abandono de parte de Dios, son una trampa del diablo para robarnos, para matarnos, para destruirnos la vida abundante, la vida plena, el gozo y la comunión y la relación con el Señor. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Lo que dice la palabra cuando el diablo viene en contra de nosotros. Ponernos la armadura de Dios, levantar el escudo de la fe que viene por la palabra de Dios y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para repeler todos esos dardos de fuego del maligno y pararnos en la fe, porque el justo por la fe vivirá. El justo no vive por emociones, sentimientos, ni nada por el estilo. El justo por la fe vivirá. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para su vida. Si fue de bendición para su vida, por favor, compártala con sus contactos en las redes sociales para que también los bendiga. Le recuerdo varias cosas, le quiero dar un testimonio. En los días anteriores estuvimos orando, principalmente anoche, estuvimos orando para que esta tormenta que estaba en el Océano Pacífico, que se llama Pilar, no causara daños en Centroamérica. Venía directamente a Centroamérica a afectar Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. El Señor obró un milagro. La tormenta cambió de dirección, pero en 180 grados. En lugar de venir hacia Centroamérica, cambió de rumbo y se retiró de Centroamérica. Así que el Señor es bueno, para siempre su misericordia. El Señor tiene cuidado de nosotros y no fue... con eso no estoy queriendo decir que Dios obró porque nosotros oramos. No, nosotros oramos porque Dios puso en el corazón que oráramos para hacernos parte de ese milagro maravilloso que Dios hizo, de que esa tormenta diera un giro de 180 grados y cambiara totalmente de dirección. Y después de que se pronosticaban días muy difíciles en cuanto a lluvias, ahora pues las lluvias ya el día de hoy bajaron significativamente y esperamos que el día de mañana y los próximos días bajen, no solo en Guatemala, sino en Centroamérica. Les quería dar ese testimonio de la misericordia de Dios. El Señor es bueno, el Señor nos guarda, nos cuida y también le quiero recordar que los martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche por este medio siempre tenemos una enseñanza bíblica. Los martes y los jueves es un estudio bíblico y el día miércoles es una cápsula de fe. Así que le invitamos para que el día de mañana usted también se conecte con nosotros a las 7 de la noche. Aparte de ello, le recuerdo que tenemos dos medios o 3 medios ahí adicionales para que usted pueda edificarse en su fe y tenemos nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, en el cual hay cualquier cantidad de estudios bíblicos acerca de infinidad de temas que usted puede consultar gratuitamente. Y por el otro lado tenemos el canal de YouTube a nombre de Iglesia Cristiana Sion Guatemala y el canal a nombre de Gustavo Bianchi, @GustavoBianchi230, donde tenemos también una gran cantidad de estudios bíblicos para edificar nuestra fe y que son de acceso gratuito. Solo si ingresa, dele a suscribirse
sería una bendición. Muy bien, vamos a terminar entonces nuestra transmisión del día de hoy orando. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, mi Dios Todopoderoso, por tu palabra, que te pedimos, Señor, que esta palabra quede sellada en nuestros corazones, como por tu Espíritu Santo, Señor, para que sea una palabra en la cual caminemos todos los días de nuestra vida en tu presencia, en tu gozo, en el temor de ti, Señor, en la obediencia a ti, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. También te pedimos, Señor, que tú nos des una noche de descanso, Señor, que nuestras fuerzas sean recuperadas para que el día de mañana todo lo que tengamos que hacer, Señor, lo hagamos con gozo y para la gloria tuya, Padre. Señor, bendice la obra de las manos de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, y que tu Espíritu Santo los guíe, Señor, a toda verdad el día de mañana, Padre. Señor, también te pedimos en esta hora que tú traigas paz, Señor, a Guatemala y paz, Señor, a Israel. Señor, en Guatemala necesitamos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en todas las personas que tienen que ver con que en Guatemala, Señor, no hayan conflictos, no hayan contiendas, divisiones, disensiones, Señor, para que tú pongas en el corazón, Señor, el buscar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú eres el que da la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Usa los corazones de las personas para que podamos tener en Guatemala esa paz. Igualmente, Señor, levantamos delante de ti a Israel, Señor. Sabemos que es el pueblo escogido tuyo, Señor, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, por la paz de Jerusalén y la paz de Israel, Señor, que esa guerra, Padre, termine pronto y que termine, Señor, en una bendición para tu pueblo escogido. Pero también, Señor, levantamos delante de ti a todos los palestinos civiles, Señor, que no tienen que ver en esa guerra, Padre. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que igualmente tú los guardes, que este sea un tiempo, Señor, en el que ellos abran sus ojos y se vuelvan a ti de todo corazón y tú les salves, Señor. Padre, sabemos que tú sacas nuestras vidas del hoyo de la desesperación, y una guerra, Señor, es un hoyo de desesperación para muchísima gente. Padre, que tu Espíritu Santo obre en las vidas de todos ellos, Señor, y vengan a ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y que haya paz en Israel, Señor, y paz en todo su entorno, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, y también, Señor, te damos gracias por haber cambiado la dirección, Señor, de esa tormenta tropical que amenazaba con venir a Centroamérica, Padre. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida noche. Muchísimas gracias por sus comentarios. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gloria a Dios por la palabra, gloria a Dios porque la palabra haya edificado sus vidas. Y primeramente el Señor, nos vemos mañana por este medio a las 7 de la noche nuevamente. Un abrazo para todos, que tengan una linda noche y bendiciones.